El poder es una consecuencia de la autoridad. Entonces, ¿qué es el poder? Tienen una hora para leer y a ver si a alguien se le antoja qué es poder. A ver, alguien que se ilumine. ¿Escuchado eso? Nunca les comentaron. Yo particularmente les digo, eso se pasa en Administración 1, en dos teorías, teoría clásica de Fayol y teoría burocrática. Ahí ven ustedes qué es autoridad, qué es poder legítimo, qué es poder, qué es poder coercitivo y todas esas cosas. ¿Y por qué pregunto esto? Porque obviamente voy a hablar de descentralización y descentralización de la autoridad y el poder para tomar decisiones. Porque de eso es lo que vamos a hablar. ¿Alguien me puede decir qué entiende por centralización de la autoridad y el poder? Y no le estoy preguntando algo nuevo. No se olviden ustedes de que Henry Fayol en un principio administrativo ya nos habló del principio de la centralización de la autoridad. La centralización sería cuando todo el poder o todas las obligaciones caen sobre una sola persona. De acuerdo al criterio de Fayol.
teoría clásica de Henry Fayol, ¿dónde debe estar concentrado el poder y la autoridad para tomar decisiones? Duri, cuidado que se choque por atender y manejar. Es un peligro manejar y estar distraído en el teléfono. Lo siento, Lisa, estoy escuchando, ¿no? Pero no estoy yendo. A ver si tienen la bondad de responder algo. Según Henry Fayol, ¿dónde debe concentrarse la autoridad y el poder para tomar decisiones? A ver, ¿quién es el que está con ese ruido ahí, por favor? Yo le rogaría a Duri mejor que salga e ingrese cuando usted esté disponible, usted en un lugar fijo. ¿Oyeron la pregunta que hice? Según Fayol, ¿dónde se debe concentrar el poder y autoridad para tomar decisiones? Según Fayol, creo que es en el nivel superior, ¿no? En la cabeza de la organización, digamos. Podría ser directores, gerentes. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento que tiene Fayol para decirnos que efectivamente la autoridad y el poder debe concentrarse en la parte superior, vale decir, en lo más alto de la estructura organizacional, concretamente en la cabeza, dice Fayol? ¿Cuál es el argumento para que nos plantee ese tipo de situaciones? Ábalos, ¿qué argumenta Henry Fayol para decir eso que usted obviamente nos ha dicho y que está bien? Nadie responde, nadie sabe. Bien, vamos a terminar directamente hablando acerca de la centralización y la descentralización. Como ya está dicho, Henry Fayol nos habló de la centralización de la autoridad y nos dijo de que el poder y la autoridad debe concentrarse en la cabeza, como dijo Ábalos, y que de ahí deben bajar las órdenes para poner en movimiento a todos los demás órganos de la estructura organizacional. Sin duda alguna, habrán leído ustedes, eso tiene ventajas y desventajas que no las voy a mencionar yo hoy, porque ya ustedes seguramente la manejan y la conocen.
Hablar de centralización y de descentralización obviamente no es nada nuevo, porque como ya dije, ya Henry Fayol en su teoría clásica nos habla de la centralización, es decir, que Henry Fayol propone una organización altamente centralizada. Y por otro lado, también Taylor ya nos mencionó acerca de la descentralización cuando él nos habla a través de la supervisión funcional, que la supervisión debe ejercerse sobre los subordinados en base a la especialidad que cada supervisor tenga en cuanto al trabajo que realizan los obreros, los trabajadores o los empleados. Entonces, ya no es novedad. Entonces, simplemente es repetir lo que ya nos enseñaron los padres de la administración. Como dije, Fayol, una organización altamente centralizada, y Taylor, una organización descentralizada. Y cuando se habla de descentralización, obviamente se habla pues de la distribución de la autoridad y el poder para tomar decisiones en todos los niveles de la estructura organizacional. Vale decir que ya no es solamente la cabeza la que debe tomar decisiones, sino que las decisiones pueden ser tomadas en cualquiera de los niveles de la estructura organizacional. Claro que para llevar adelante un proceso de descentralización se necesita, como ya ustedes conocen, delegar autoridad. Y la delegación de autoridad no es nada más ni nada menos que dar la potestad para que otras personas, en nombre de uno, tome decisiones o ejecute alguna tarea, alguna actividad específica. Entonces nos queda claro que centralización es la concentración del poder y la autoridad para tomar decisiones en la cabeza de la organización, y la descentralización es la distribución del poder y la autoridad para tomar decisiones en los distintos niveles de la estructura organizacional. Hay algunos factores, obviamente, que de alguna manera influyen o determinan el grado de descentralización que debe existir dentro de una organización. Ustedes lo tienen ahí en su material, pero simplemente voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el tamaño de la organización. Saben ustedes que mientras más grande se hace una organización, mucho más complejo se vuelve su manejo, y por lo tanto entonces se hace necesario descentralizar o delegar autoridad. También podemos hablar, por ejemplo, de los tipos de negocios. Hay negocios donde se requieren tomar decisiones de inmediato, de ipso facto, como alguien diría, y entonces esos negocios necesitan obviamente tener un manejo descentralizado. Otro aspecto que también se constituye un factor que determina el grado de descentralización es precisamente la confianza que uno tiene en sus subalternos, en sus subordinados, y el grado de competitividad que tengan esos subordinados para poder delegarles la correspondiente autoridad. Entonces son algunos factores, vuelvo a reiterar, que influyen en lo que se refiere a la descentralización administrativa, que no es otra cosa, repito, que la distribución de la autoridad y el poder para tomar decisiones en los distintos niveles jerárquicos de la organización. ¿Cuál es mejor? Ustedes determinarán, obviamente, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las contingencias. Me olvidaba algún otro factor que determina el grado de descentralización, por ejemplo, es la filosofía de las personas participantes de la estructura organizacional. Filosofía que se refiere precisamente a la forma de pensar, a la forma de actuar de cada uno de los personeros que están en esa estructura. También se puede hablar acerca de los antecedentes históricos de la organización, que también tienen un papel importante en lo que refiere a el grado de descentralización. Y como les decía, serán los administradores los que determinen cuál de esos modelos de organización
adoptarán de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las contingencias, de acuerdo al tipo de negocio, en fin, cualquier cosa, tal como hemos mostrado o hemos mencionado, en cuanto a los factores que determinan la descentralización o el grado de descentralización de una organización. Finalmente, la última parte se refiere precisamente a cuándo podemos decir que existe mayor grado de descentralización en una organización. Y son 4 situaciones que nos muestran, obviamente, cuando una organización tiene mayor grado de descentralización. En primer lugar, dice, va a existir mayor grado de descentralización en una organización cuando mayor sea el número de decisiones tomadas en los niveles más bajos o niveles inferiores de la estructura organizacional. Primer elemento, mayor sea el número de decisiones tomadas en los niveles más bajos de la estructura organizacional. Segundo, cuando esas decisiones tomadas en los niveles más bajos de la estructura organizacional sean realmente importantes. Tercero, cuando esas decisiones, o sea, va a existir mayor grado de descentralización cuando esas decisiones tomadas en los niveles más bajos de la estructura organizacional tengan influencia, si no en todo, pero en la mayor parte de los órganos de la estructura organizacional. O en otras palabras, afecte a la mayor parte de la estructura organizacional. Y por último, el cuarto, nos dice de que va a existir un grado mayor de descentralización en una organización cuando las decisiones tomadas en los niveles más bajos de esa estructura tengan la menor supervisión. Entonces, cuando se cumplan esas 4 situaciones, podemos hablar efectivamente que dentro de una organización existe mayor grado de descentralización. Y con esto doy por terminado este tema. Para el día martes, la tarea que me tienen que traer es el siguiente tema: integración de personal. ¿Está claro? Sí, gracias. Pero les repito, señores, especialmente a Ramos, si van a hacer el trabajo completo, háganlo. Si van a copiar 4 cosas locas y con eso quieren convencerme, no lo hagan. No pierdan su tiempo. Porque igual, llega a mis manos, reviso, trabajo incompleto y no tiene valor. Estoy siendo claro, ¿no es cierto? Sí, dicen. Bien, si hay alguna consulta que tengan que hacer, adelante. De lo contrario, terminamos. Licenciado, ¿hasta qué punto vamos a hacer el tema de integración? Todo lo que es integración de personal. Todo lo que habla de integración de personal. Ok, bueno. Que no son más que unas 15 hojas. ...16 hojas. Todo
lo que significa integración. Licenciado, hasta la página 172, ¿no? No sé qué número tendrá, porque yo no tengo numeradas las páginas. Pero de donde dice integración de personal, o integración o administración de personal, hasta el resumen. Porque luego de eso viene ya el otro tema que es dirección. Muy bien, si no hay más preguntas, hasta el día martes. Martes hasta las 15:45. 15:45. Antes sí, después no. Hasta el día martes. Luego le dice gracias.